Spotlight, moonlight, why you worship and get your mood right, shorty look good in the moonlight, so why you so bad, spotlight, moonlight, Hola chicos y chicas de YouTube. Aquí les traigo un nuevo capítulo. Antes de comenzar, no olviden dejar su like y un buen comentario diciéndome si les está gustando la historia o qué cosas les gustaría que mejorara. Su apoyo ayuda muchísimo al canal y me motiva a seguir subiendo más contenido. Y bueno, sin más que decir, los dejo con la historia. Espero que la disfruten. Capítulo 6. Ecos en las sombras. La noche cubría Musutazu. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas artificiales entre los edificios. Miles de personas continuaban con sus vidas sin saber que, en algún lugar de aquellas calles, se movían fuerzas capaces de cambiar el destino de toda la ciudad. En los dormitorios de Ua High School, los estudiantes descansaban. Algunos estudiaban. Otros conversaban. Y unos pocos ya dormían profundamente. Pero no todos. La máscara en una habitación silenciosa. Izuku Midoriya observaba la oscuridad. Sentado junto a una ventana. Pensativo. La luna iluminaba parcialmente su rostro. Sobre el escritorio descansaban libros. Apuntes. Cuadernos. Y escondida dentro de una caja, una máscara negra. La máscara de Zerat. Durante unos segundos permaneció observándola. En silencio. A veces le parecía increíble. Durante el día era un estudiante. Un compañero de clase. Un joven que compartía almuerzos y entrenamientos. Durante la noche, era el hombre que controlaba las sombras de Musutazu. 2 vidas. 2 rostros. 2 mundos. Y cada día que pasaba, la distancia entre ambos parecía hacerse más pequeña. Shiasaikai a varios kilómetros de allí. En el cuartel general del Shiasaikai. Decenas de hombres permanecían reunidos. Esperando. Nadie hablaba. Nadie se movía. Hasta que una figura apareció. Una capa oscura. Una máscara negra. Y unos ojos verdes brillando tras ella. Zerat. El silencio se volvió absoluto. Informe. Ordenó. Uno de los hombres avanzó inmediatamente. La Liga de Villanos ha reducido sus movimientos. Siguen reorganizándose después del incidente de Luzh. Los ojos de Zerat permanecieron impasibles. ¿Y Tomura? Oculto. Pero continúa buscando apoyo. Un silencio incómodo recorrió la sala. Porque todos sabían una verdad. La guerra que Zerat había declarado seguía pendiente. Y tarde o temprano, volverían a encontrarse. O a la mañana siguiente. La vida continuaba. Los estudiantes ingresaban al aula. Kaminari discutía con Mina. Kirishima intentaba mediar. Y Ida pedía orden. La normalidad de siempre. Hasta que la puerta se abrió. Buenos días. La aparición de Toshinori Yagi en su forma heroica provocó inmediatamente una explosión de entusiasmo. All Might. Es All Might. ¡Genial! El símbolo de la paz sonrió. Hoy tendremos una clase especial. Los estudiantes se enderezaron inmediatamente. Trabajarán en equipos para resolver situaciones reales de patrullaje. Varias expresiones se iluminaron. Porque aquello sonaba mucho más interesante que una clase normal. Mientras tanto, sentada cerca de la ventana. Momo Yaoyorozu observó brevemente a Izuku. Y para su sorpresa, él ya estaba tomando notas. Increíble. Murmuró. Ni siquiera ha empezado la clase. Sin darse cuenta, terminó sonriendo. Y muy lejos de allí, en algún rincón oscuro de la ciudad, los hilos del destino comenzaban a moverse nuevamente. La mañana avanzó rápidamente. La clase impartida por Toshinori Yagi había resultado mucho más entretenida de lo que los estudiantes esperaban. Patrullajes simulados. Escenarios de rescate. Emergencias urbanas. Situaciones reales que un héroe podía enfrentar cualquier día. Y una vez más, Izuku destacó. No por fuerza. No por velocidad. Sino por algo mucho más difícil de enseñar. Su capacidad para analizar. Midoriya. Dijo All Might observando uno de los ejercicios. Esa fue una excelente solución. El joven se puso nervioso de inmediato. Gracias. Varias risas recorrieron el grupo. Sigue siendo un manojo de nervios. Comentó Chako Uraraka. Pero tiene buenas ideas. Añadió Tsuyu Asui. Desde una esquina del campo de entrenamiento, Bakugo observó la escena. Y sonrió apenas. Una sonrisa tan pequeña que cualquiera habría pensado que la imaginó. Pero estaba ahí. Porque durante años creyó que jamás volvería a ver a Deku. Y ahora estaba allí. Vivo.
Después de clases la jornada terminó más tarde de lo habitual. Los estudiantes abandonaban poco a poco los campos de entrenamiento. Izuku caminaba revisando algunos apuntes. Hasta que una voz conocida lo detuvo. Deku. Se giró. Bakugo estaba apoyado contra una pared cercana. Las manos en los bolsillos. La misma expresión sería de siempre. ¿Qué ocurre, Kacchan? Acompáñame. ¿A dónde? ¿Siempre haces tantas preguntas? Sí. TCH. Por alguna razón, ambos terminaron caminando juntos. Como cuando eran niños. El par que no tardaron en llegar a un pequeño parque cercano. Uno que ambos conocían perfectamente. El mismo lugar donde años atrás soñaban con convertirse en héroes. Durante unos segundos ninguno habló. Observaban el lugar. Los columpios. El tobogán. Los árboles. Y los recuerdos. Muchos recuerdos. ¿Te acuerdas? Preguntó Bakugo. Izuku sonrió. Sí. Jurabas que abriríamos una agencia juntos. Tú también lo jurabas. Porque era una buena idea. Todavía lo era. Ambos soltaron una pequeña risa. Algo que nunca dijo, el silencio regresó. Pero esta vez fue Bakugo quien habló. Mi vieja todavía pregunta por vos. Izuku quedó inmóvil. ¿Qué? Bakugo evitó mirarlo. Cuando desapareciste, ella pensó que te habían secuestrado. Izuku sintió algo apretarse dentro de su pecho. Kacchan, la buscamos. La voz de Bakugo sonó más baja. Más seria. Mucho tiempo. Izuku bajó la mirada. Porque aquella era una verdad que nunca había considerado. Mientras él sufría en laboratorios. Mientras intentaba sobrevivir. Había personas buscándolo. Personas preocupadas. Personas que no lo habían olvidado. Una promesa silenciosa. Bakugo lo observó. Y por primera vez en mucho tiempo, vio algo de dolor en los ojos de su amigo. Ya fue. Dijo finalmente. Lo importante es que volviste. Izuku permaneció en silencio. Porque si Bakugo descubría la verdad, quizás esas palabras desaparecerían. Y por primera vez, esa idea le dolió. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad. Un hombre cayó de rodillas. Temblando. Delante de él, una figura cubierta por una máscara oscura permanecía sentada. Zerat. Por favor, no volverá a pasar. El hombre no dejaba de suplicar. Lo prometo. Los ojos verdes tras la máscara permanecieron inmóviles. Robaste a civiles. La voz de Zerat fue fría. Utilizaste mi nombre para hacerlo. El hombre comenzó a sudar. Porque comprendía perfectamente su error. Y comprendía algo más. Que el señor de los hilos rotos no toleraba ciertas cosas. Un fino hilo verde apareció. Brillando bajo la tenue luz. Y el hombre palideció. De regreso al parque el sol comenzaba a ocultarse. Bakugo y Izuku continuaban caminando. Hablando de tonterías. De profesores. De entrenamientos. De compañeros. Como si intentaran recuperar años perdidos. Y por primera vez desde que regresó a una vida normal, Izuku sintió algo que casi había olvidado. La sensación de tener un amigo. No un aliado. No un subordinado. No alguien que le temiera. Un amigo. Y mientras ambos se alejaban del parque, ninguno de los dos imaginaba que los acontecimientos ya comenzaban a moverse en las sombras. Porque los hilos del destino ya estaban empezando a tensarse. La mañana transcurría con normalidad en Oa High School. O al menos tan normal como podía ser en una academia donde estudiaban los futuros héroes del país. Los alumnos de la clase 1 ocupaban sus asientos. Algunos conversaban. Otros terminaban tareas. Y unos pocos aprovechaban los últimos minutos antes de que comenzaran las clases para descansar. ¿Creen que hoy tengamos entrenamiento? Preguntó Denki Kaminari. Espero que no. Respondió Antasero. Todavía me duelen los brazos de la última práctica. Eso es porque eres débil. Dijo Bakugo sin levantar la vista. Oye. Las risas no tardaron en aparecer. Izuku observaba la escena desde su asiento. Y por un instante, simplemente disfrutó el momento. Algo que años atrás jamás habría imaginado. Entonces la puerta se abrió. El aula quedó en silencio. Shota Aizawa entró como siempre. Con expresión cansada. Su saco de dormir bajo un brazo. Y sin perder tiempo habló. Tengo un anuncio. Inmediatamente todos prestaron atención. Porque los anuncios de Aizawa rara vez eran algo sencillo. Después de los acontecimientos de Luz, la dirección ha tomado una decisión. El silencio se volvió absoluto.
El festival deportivo de UA se realizará según lo previsto. Durante un segundo nadie reaccionó. Y entonces, el aula explotó. ¿Qué? ¿En serio? Es genial. No puedo creerlo. La emoción recorrió cada rincón del salón. Porque el festival deportivo no era un simple evento escolar. Era uno de los acontecimientos más importantes del país. Millones de personas lo observaban cada año. Agencias de héroes. Empresas. Periodistas. Ciudadanos. Todos. Distintas reacciones mientras algunos celebraban, otros comenzaron a ponerse nerviosos. Ochako Uraraka tragó saliva. Esto da un poco de miedo. Mucho. Respondió Tsuyu Asui. A unos asientos de distancia, Momo permanecía pensativa. Sabía perfectamente lo que significaba aquel evento. Una oportunidad. Una oportunidad para demostrar quiénes eran. Y también una oportunidad para fracasar frente a todo el país. Bakugo mientras tanto, Bakugo sonreía. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que ya estaba pensando en la victoria. Los voy a aplastar a todos. Buenos días para ti también. Murmuró Kirishima. Izuku por su parte, Izuku permaneció en silencio. Su mente analizaba posibilidades. Ventajas. Desventajas. Riesgos. Porque el problema no era competir. El problema era destacar demasiado. Cerad ya era una figura conocida en el mundo criminal. Y aunque nadie sospechara de él, cuanto más llamara la atención, más peligroso sería. Después de clases al finalizar la jornada, los estudiantes comenzaron a abandonar el edificio. Pero alguien interceptó a Izuku. Deku. Bakugo. ¿Qué pasa? No pienses perder. Izuku sonrió. Eso depende de contra quién me toque. Excusas. Bakugo se cruzó de brazos. Hace años dijiste que seríamos los mejores héroes. Durante un instante, ambos recordaron aquella promesa infantil. La guardaría. Los sueños. Los días antes de que todo se derrumbara. Todavía lo recuerdo. Dijo Izuku. Bien. Bakugo lo señaló. Entonces no me decepciones. Y se alejó. Dejando a Izuku observándolo. Con una pequeña sonrisa. Porque algunas cosas, por suerte, nunca cambiaban. Una mirada desde una ventana cercana. Momo había presenciado parte de la conversación. No escuchó todo. Pero sí vio algo. La confianza entre ellos. La forma en que Bakugo hablaba con Izuku. Y la forma en que Izuku respondía. Era evidente. Aquellos dos compartían una historia que iba mucho más allá de Wai por alguna razón, eso despertó aún más curiosidad dentro de ella. En las sombras esa misma noche. Una figura enmascarada observaba la ciudad desde la azotea de un edificio. El viento agitaba su capa oscura. Miles de hilos invisibles recorrían los alrededores. Vigilando. Escuchando. Observando. Cerad. Los ojos verdes recorrieron el horizonte. Mientras una noticia aparecía en una pantalla cercana. Festival Deportivo de UA confirmado para este año. Un leve silencio. Y entonces, una sonrisa apareció bajo la máscara. Porque mientras todos los ojos del país estarían puestos sobre UA, las sombras quedarían más desatendidas que nunca. Y Cerad sabía aprovechar cada oportunidad. Los días previos al festival deportivo llegaron más rápido de lo que muchos esperaban. Y con ellos, la presión. Toda la academia parecía haber cambiado. Los pasillos estaban más concurridos. Los entrenamientos eran más intensos. Los profesores parecían más estrictos. Porque todos sabían una verdad. Millones de personas observarían el festival. Y nadie quería hacer el ridículo frente a todo el país. Clase 1, a aquella tarde, varios alumnos permanecían en uno de los campos de entrenamiento. Algunos practicaban sus dones. Otros hacían ejercicio. Y unos pocos simplemente conversaban. Voy a ganar. Declaró Bakugo. Llevas diciendo eso toda la semana. Respondió Kirishima. Porque es la verdad. Claro que sí, Bakubro. Dijo Kaminari. ¿Bakubro? Suena genial. Suena estúpido. Las carcajadas no tardaron en aparecer. Un entrenamiento diferente mientras tanto, Izuku entrenaba apartado del grupo. No porque quisiera alejarse. Sino porque debía tener cuidado. Mucho cuidado. Su armadura de hilos cubría lentamente sus brazos. Una fina capa negra recorrió su piel. Desde lejos parecía endurecimiento. Exactamente lo que él quería que todos creyeran. Nadie podía saber la verdad.
Nadie podía imaginar que cada fibra de aquella armadura estaba formada por miles de hilos microscópicos. Y mucho menos que esos mismos hilos podían atravesar acero. Una observadora silenciosa a unos metros de distancia, Momo observaba. No era la primera vez. Desde que Izuku había llegado a UA, algo le llamaba la atención. No era solamente su inteligencia. Ni su forma de actuar. Era algo más difícil de explicar. Algo familiar. Como una sensación que aparecía y desaparecía. Un recuerdo que nunca terminaba de tomar forma. Y eso comenzaba a frustrarla. Interrupción, Yaoyorozu. La voz de Mina la sacó de sus pensamientos. ¿Eh? Llevas 5 minutos mirando a Midoriya. Silencio. Momo se puso roja inmediatamente. ¿Qué? La atrapamos. Definitivamente la atrapamos. Añadió Uraraka. No estaba mirando a Midoriya. Claro. Por supuesto. Completamente creíble. Ahora hasta Tsuyu estaba sonriendo. Y Momo deseó desaparecer. El rescate inesperado, por suerte para ella, alguien apareció. ¿Qué está pasando aquí? Izuku. Las chicas intercambiaron miradas. Sonrisas peligrosas. Nada. Respondieron al unísono. Lo cual hizo que pareciera muchísimo más sospechoso. Creo que tengo miedo de preguntar. Murmuró Izuku. Es una decisión inteligente. Dijo Tsuyu. Viejos amigos más tarde. Cuando el entrenamiento terminó. Bakugo terminó caminando junto a Izuku. Algo que ya comenzaba a volverse habitual. ¿Nervioso? Preguntó Bakugo. Un poco. Bien. Izuku lo miró confundido. Bien. Los idiotas demasiado confiados son los primeros en perder. Izuku soltó una pequeña risa. Sigues dando discursos extraños. Y tú sigues siendo un nerd. Por primera vez en años, aquellas palabras no tenían veneno. Solo familiaridad. Solo amistad. Esa noche la ciudad brillaba bajo la oscuridad. Y muy lejos de Ua, en una habitación iluminada únicamente por una lámpara. Una pequeña niña de cabello blanco estaba sentada frente a una mesa. Concentrada. Muy concentrada. No. Dijo una voz tranquila. Inténtalo otra vez. La niña asintió. Y volvió a intentarlo. Delante de ella, sentado en una silla. Sin máscara. Sin capa. Sin el nombre de Zerat. Estaba Izuku. Eso es. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Eri. Y la habitación pareció iluminarse. Por un instante. Izuku recordó algo. A una niña llorando. A una niña aterrada. A una niña que pensaba que era un monstruo. Y comparó ese recuerdo con la pequeña sonrisa que tenía delante. Valió la pena. Todo había valido la pena. Pero mientras observaba a Eri, una idea cruzó su mente. El festival estaba por comenzar. Y cuando terminara, las cosas empezarían a moverse. Porque en las sombras, muchos ojos observaban. Y algunos ya comenzaban a interesarse demasiado por el nombre de Zerat. El día finalmente llegó. El amanecer iluminó Musutafu con un cielo despejado. Las calles estaban abarrotadas. Los medios de comunicación transmitían desde temprano. Miles de personas se dirigían hacia Ua High School. Porque el festival deportivo había comenzado. Para algunos era entretenimiento. Para otros una tradición. Pero para los estudiantes, era la oportunidad de cambiar sus vidas. Los vestuarios, la tensión podía sentirse en el ambiente. Alumnos de primero, segundo y tercer año se preparaban. Algunos repasaban estrategias. Otros estiraban músculos. Y algunos intentaban ocultar los nervios. Dentro de los vestuarios masculinos, Kaminari caminaba de un lado a otro. Voy a desmayarme. Todavía ni empezó. Respondió Kirishima. Precisamente. Eso es lo peor. Las risas aparecieron inmediatamente. Izuku sentado en una esquina. Izuku ajustaba sus guantes. Su expresión parecía tranquila. Pero por dentro analizaba cada posibilidad. Miles de espectadores. Cientos de cámaras. Decenas de héroes profesionales. Demasiados ojos. Y eso significaba una sola cosa. No podía cometer errores. Bakugo, no pongas esa cara. Izuku levantó la vista. Bakugo estaba de pie frente a él. ¿Qué cara? La cara que pones cuando piensas demasiado. No pongo ninguna cara. Sí la pones. No. Sí. No. Sí. Gané. Por alguna razón, ambos terminaron riendo. Y durante un instante, volvieron a ser los niños que soñaban con convertirse en héroes.
Vestuarios femeninos. Mientras tanto, Momo terminaba de prepararse. Su uniforme de gimnasia estaba impecable. Como siempre. Pero incluso ella sentía nervios. «Vas a hacerlo bien», dijo Uraraka. «Eso espero». «Lo harás». Mina apareció sonriendo. Además, su sonrisa se volvió peligrosa. «Estoy segura de que Midoriya también piensa eso». Mina. La explosión de risas fue inmediata. Y una vez más Momo terminó completamente roja. Entrada al estadio. Finalmente llegó el momento. Las puertas se abrieron. Y el rugido del público inundó el lugar. Miles. Decenas de miles. El estadio entero vibraba. Los estudiantes comenzaron a ingresar. Y por un momento, incluso los más confiados quedaron impresionados. Era enorme. Banderas. Pantallas gigantes. Periodistas. Héroes profesionales. Todo el país observaba. La clase 1A. Cuando apareció la clase 1A, los aplausos aumentaron. Después de todo, eran los estudiantes que habían sobrevivido al ataque de Luzh. Muchos ya los reconocían. Muchos hablaban de ellos. Y eso solo aumentaba la presión. Izuku observa mientras caminaba. Izuku recorrió el estadio con la mirada. Miles de rostros. Miles de voces. Miles de emociones. Y por primera vez en años, sintió algo extraño. Emoción. Porque antes de Génesis. Antes del laboratorio. Antes de la muerte de Inko. Ese era exactamente el lugar donde soñaba estar. Ceremonia de apertura. Entonces una figura aterrizó en el centro del estadio. Toshinori Yagi. El público estalló. All Might. Es All Might. El símbolo de la paz. El héroe sonrió. Bienvenidos al Festival Deportivo de UA. El estadio tembló. Y los gritos aumentaron aún más. Un anuncio inesperado mientras todos observaban la ceremonia, en una de las cabinas superiores. Varios héroes profesionales analizaban a los estudiantes. Buscando talento. Buscando futuro. Buscando posibles aprendices. Y entre ellos, un héroe veterano observaba atentamente a Izuku. Interesante. Murmuró. ¿Cuál? Preguntó otro. El chico de cabello verde. Sus ojos permanecieron fijos sobre él. Como si intentara descifrar algo. Algo que todavía no podía comprender. Muy lejos de allí, en una habitación silenciosa. Eri observaba la transmisión por televisión. Sus ojos brillaban de emoción. Hermano, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Tú puedes hacerlo. Y aunque nadie lo sabía, aquellas simples palabras fueron las que más habrían significado para Izuku si hubiera podido escucharlas. La primera prueba de regreso al estadio. Present Mig levantó el brazo. La multitud guardó silencio. La primera prueba del festival será. La tensión se volvió insoportable. La carrera de obstáculos. El estadio explotó. Los estudiantes se prepararon. Algunos sonrieron. Otros tragaron saliva. Bakugo parecía listo para una guerra. Momo analizaba el terreno. Izuku simplemente observó el enorme recorrido frente a él. Porque acababa de comenzar una competición que podría cambiar muchas cosas. Y en algún lugar de su corazón, sabía que los hilos del destino acababan de empezar a moverse. El rugido del estadio era ensordecedor. Miles de personas observaban expectantes. Las cámaras apuntaban hacia los estudiantes. Los comentaristas analizaban cada movimiento. Y en el centro de todo aquello, los alumnos de primer año aguardaban la señal de inicio. «Prepárense», gritó Present Mic. La tensión recorrió a todos. Algunos apretaron los puños. Otros ajustaron sus posturas. Izuku observó el recorrido frente a él. No estaba pensando en ganar. Estaba pensando en sobrevivir al evento sin llamar demasiado la atención. Porque una cosa era destacar. Y otra muy distinta era hacer que alguien comenzara a hacer preguntas. Comiencen. La explosión de movimiento fue inmediata. Decenas de estudiantes salieron disparados. La multitud rugió. El inicio, como era de esperarse, Katsuki Bakugo salió disparado hacia adelante. Explosiones. Velocidad. Agresividad. Todo al mismo tiempo. Muévanse. Varios alumnos se apartaron inmediatamente. Mientras tanto, Shoto Todoroki levantó una mano. El hielo se expandió por el suelo. Una gigantesca ola helada recorrió el estadio. Los estudiantes quedaron atrapados. Algunos resbalaron. Otros cayeron. Y el caos comenzó. Izuku analiza en lugar de correr hacia adelante. Izuku observó. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos.
Analizó las posiciones, los obstáculos, las rutas disponibles. Entonces sonrió. Y se movió. No directamente, sino aprovechando los espacios que otros dejaban abiertos. Saltó. Esquivó. Avanzó. Sin desperdiciar movimientos. Los robots. La primera gran zona del recorrido apareció frente a ellos. Los enormes robots de combate. Gigantes de metal capaces de aplastar fácilmente a cualquier estudiante desprevenido. Varios participantes quedaron paralizados. Otros intentaron enfrentarlos. Y algunos fueron enviados por los aires. Bakugo simplemente explotó uno. Todoroki congeló varios. Pero Izuku eligió otro camino. Observó rápidamente las trayectorias. Y comenzó a utilizar los propios robots como plataforma. Saltó sobre una pierna metálica. Luego sobre un brazo. Después sobre la cabeza de otro. Sin necesidad de destruir nada. La multitud comenzó a notarlo. ¿Quién es ese? El chico de cabello verde. Tiene buenos reflejos. En las gradas Momo observaba. Y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Porque aquella forma de actuar era exactamente la que esperaba de él. Pensar primero. Actuar después. Muy propio de Izuku. Más adelante Bakugo seguía avanzando. Pero cuando miró detrás de él, vio una figura acercándose. TCH. Izuku. No te quedes atrás. Tú tampoco. Respondió Izuku. Durante unos segundos. Ambos sonrieron. Y aceleraron. Como cuando eran niños compitiendo por llegar primero a casa. La caída a la siguiente zona fue mucho peor. Un enorme campo lleno de grietas y precipicios artificiales. Miles de estudiantes comenzaron a caer. Los gritos llenaron el estadio. Y entonces apareció el verdadero problema. Una sección del terreno colapsó justo delante de Momo. La joven apenas logró detenerse. Pero perdió el equilibrio. Y estuvo a punto de caer. Hasta que una mano sujetó su brazo. Izuku. ¿Estás bien? Durante unos segundos. Los ojos de ambos se encontraron. Y el ruido del estadio pareció desaparecer. Ese sí. Respondió Momo. Izuku sonrió. Y la ayudó a recuperar el equilibrio. Entonces sigamos. Antes de que ella pudiera responder, ya había comenzado a correr nuevamente. Momo permaneció inmóvil un instante. Sintiendo como su corazón latía un poco más rápido. Y no precisamente por la carrera. Las gradas de héroes, varios héroes profesionales observaban atentos. Uno de ellos cruzó los brazos. ¿Ese chico otra vez? ¿Midoriya? Preguntó otro. Sí. Sus ojos permanecieron sobre Izuku. Tiene algo extraño. No era desconfianza. Simple curiosidad. Como si hubiera algo que no terminara de encajar. La recta final, los últimos metros aparecieron frente a los participantes. Bakugo. Todoroki. Izuku. Y varios estudiantes más. Todos luchando por llegar. Todos dando lo mejor de sí. El público estaba de pie. Gritando. Animando. Celebrando. Y mientras corría, Izuku sintió algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. No era miedo. No era dolor. No era culpa. Era emoción. La emoción de competir. La emoción de avanzar. La emoción de perseguir un sueño. Por un instante, el niño que alguna vez quiso convertirse en héroe volvió a aparecer. Y siguió corriendo. Sin saber que muy pronto, el festival deportivo comenzaría a cambiar muchas cosas. La carrera había terminado. Los estudiantes respiraban con dificultad. Algunos estaban agotados. Otros apenas podían mantenerse en pie. Pero todos tenían la vista fija en las pantallas gigantes. Esperando los resultados. Las letras comenzaron a aparecer lentamente. Primer lugar Shoto Todoroki, el estadio rugió. Segundo lugar Katsuki Bakugo, más aplausos. Más gritos. Y finalmente, tercer lugar Izuku Midoriya por un instante. Izuku simplemente observó la pantalla. Tercer lugar. No era el primero. Pero tampoco le importaba. Había llegado más lejos de lo que muchos esperaban. Y eso era suficiente. La reacción de la clase 1A, Midoriya. Kirishima prácticamente apareció de la nada. Eso fue increíble. Gracias, gracias. Intervino Kaminari. Terminaste tercero entre todos los estudiantes. Supongo que sí. Supongo que sí, dice. Las risas aparecieron inmediatamente. Bakugo mientras tanto. Bakugo observaba la pantalla. Y luego observó a Izuku. TCH. ¿Qué pasa? Preguntó Izuku. La próxima vez no te acerques tanto.
Terminaste delante de mí. No importa. Eso no tiene sentido. No me importa si tiene sentido. Izuku soltó una pequeña carcajada. Sí. Definitivamente era el mismo Kacchan de siempre. Momo a pocos metros. Momo observaba la escena. Y sin darse cuenta, sonrió. Porque ver a Izuku feliz, la hacía sentir feliz también. Y aquello comenzaba a preocuparla un poco. El siguiente anuncio Present Mic apareció nuevamente. Felicidades a todos los participantes. La multitud respondió con entusiasmo. Pero aún no terminamos. Las pantallas cambiaron. Los estudiantes prestaron atención. La segunda prueba será. Un redoble resonó por todo el estadio. La batalla de caballería. Algunos alumnos sonrieron. Otros palidecieron. Y varios no entendieron nada. El problema: las reglas aparecieron rápidamente. Cada participante tendría una cantidad de puntos. Y el estudiante que terminó primero en la carrera, poseía una recompensa enorme. 10 millones de puntos. Todo el estadio quedó en silencio. Entonces, las miradas comenzaron a girar. Lentamente. Muy lentamente. Hacia Todoroki. Está muerto. Murmuró Kaminari. Definitivamente está muerto. Confirmó Zero. Formación de equipos. Los estudiantes comenzaron a organizarse. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Varios alumnos se acercaron a Izuku. ¿Quieres unirte a nuestro equipo? Nos vendría bien alguien como tú. Podríamos llegar lejos. Izuku quedó completamente confundido. Porque no estaba acostumbrado a eso. No estaba acostumbrado a que la gente quisiera trabajar con él. Una propuesta, Midoriya. Reconoció la voz inmediatamente. Momo. La joven se acercó con calma. Aunque por dentro estaba mucho más nerviosa de lo que aparentaba. ¿Ya tienes equipo? No. Entonces, dudó apenas un segundo. ¿Te gustaría formar uno conmigo? Durante unos instantes. El mundo pareció detenerse. Y por alguna razón. El corazón de Momo comenzó a latir más rápido. Mientras esperaba una respuesta. Izuku sonrió. Me encantaría. Aquella simple respuesta hizo que ella también sonriera. Un observador silencioso desde las gradas. Un héroe profesional observaba atentamente. No estaba mirando a Todoroki. No estaba mirando a Bakugo. Ni siquiera a los favoritos. Sus ojos estaban fijos en Izuku Midoriya. Y algo dentro de él seguía diciéndole que había algo extraño en aquel muchacho. Algo que todavía no lograba comprender. En otro lugar muy lejos del estadio. En una habitación iluminada por una televisión. Eri observaba emocionada. Hermano hizo amigos, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Y por primera vez en mucho tiempo, la niña sintió que el mundo podía ser un lugar menos aterrador. Sin embargo, ni ella, ni Izuku, ni ninguno de los presentes sabían que las sombras ya comenzaban a moverse. Y que mientras el festival continuaba, alguien observaba desde mucho más cerca de lo que imaginaban. El campo de la batalla de caballería estaba listo. Miles de espectadores observaban atentos desde las gradas. Las pantallas gigantes mostraban los equipos que comenzaban a formarse. Y en el centro de toda aquella locura, los estudiantes corrían de un lado a otro buscando compañeros. Porque nadie quería quedar solo. Y mucho menos cuando la recompensa de 10 millones de puntos estaba en juego. El equipo de Izuku observó a Momo. Entonces, ¿qué hacemos? Momo recuperó rápidamente la compostura. Después de todo. Era Momo Yaoyorozu. Primero necesitamos una estrategia. Izuku sonrió. Eso sonó exactamente a algo que dirías tú. Por alguna razón. Aquello la hizo sonreír. Y alguien tiene que decirlo. Poco después. El equipo terminó formándose. Momo. Izuku. Uraraka. Y Mei Atsume. La combinación parecía extraña. Pero todos aportaban algo diferente. Y eso era precisamente lo que necesitaban. El equipo de Bakugo al otro lado del campo. Bakugo parecía una bomba a punto de explotar. Ustedes tres. Varios estudiantes se sobresaltaron. ¿Van a seguir mi plan? ¿Y si no queremos? Preguntó Kaminari. Entonces los exploto. Muy razonable. Murmuró Kirishima. Todoroki mientras tanto. Todo el mundo observaba a Todoroki. 10 millones de puntos. Era prácticamente una invitación a convertirse en el objetivo principal. Y él lo sabía. Pero no parecía preocupado. Inicio Present Mig levantó el brazo. Prepárense. Los equipos tomaron posición. Las tensiones aumentaron.
Los nervios aparecieron. Y entonces, comiencen. Caos absoluto. La explosión de movimiento fue instantánea. Decenas de equipos avanzaron al mismo tiempo. Gritos. Polvo. Estrategias. Todo ocurrió a una velocidad increíble. Izuku observó el campo. Analizando. Buscando patrones. Buscando errores. Como siempre. Momo nota algo mientras observaba a Izuku dar instrucciones. Sintió nuevamente aquella extraña sensación. Aquella familiaridad. Aquella impresión de haber visto algo parecido antes. Pero el recuerdo seguía fuera de su alcance. Como una sombra. Como un sueño olvidado. Primer ataque. Un equipo rival se lanzó directamente contra ellos. «Vienen», gritó Uraraka. Izuku reaccionó inmediatamente. Momo, a la derecha. Uraraka, cubre el flanco. Atsume, ahora. La coordinación fue perfecta. Y el ataque enemigo terminó fracasando. Las gradas estallaron en aplausos. Observadores en la zona reservada para los héroes. Varios profesionales comenzaban a prestar más atención a cierto estudiante de cabello verde. Tiene liderazgo. Y sabe mantener la calma. No parece un novato. Las observaciones continuaban. Y cada vez más ojos se dirigían hacia Izuku. Algo que él todavía no notaba. Bakugo entra en escena. Una explosión sacudió el campo. Déjenme pasar. Bakugo. Por supuesto. Su equipo atravesaba el campo como un huracán. Provocando caos por donde pasaba. «Kacchan», gritó Izuku. «Deku». Durante un instante. Ambos se miraron. Y sonrieron. La sonrisa de dos amigos. Y también la sonrisa de dos rivales. Porque ninguno estaba dispuesto a rendirse. El tiempo se agota. Los minutos comenzaron a correr. Cada vez quedaban menos equipos. Cada vez había menos oportunidades. Y la tensión aumentaba. Todos querían llegar a la siguiente ronda. Todos querían demostrar su valor. Y mientras el reloj avanzaba, nadie imaginaba que aquella competición aparentemente simple estaba comenzando a llamar la atención de personas muy peligrosas. Personas que no estaban observando a Bakugo. Ni a Todoroki. Sino a Izuku Midoriya. Y eso, podría convertirse en un problema mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. La batalla de caballería había llegado a sus últimos minutos. El campo entero era un caos. Equipos persiguiéndose. Estudiantes intentando robar cintas. Gritos. Estrategias desesperadas. Y en medio de todo aquello, el equipo de Izuku seguía resistiendo. «El último asalto, vienen otra vez», gritó Uraraka. 3 equipos avanzaban directamente hacia ellos. Todos habían comprendido algo. Izuku Midoriya era una presa valiosa. No porque tuviera muchos puntos. Sino porque su equipo se había convertido en uno de los más difíciles de derrotar. «Izquierda», dijo Izuku. «¿Qué?», preguntó Mei. «Van a atacar por la izquierda». «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo haría lo mismo». Y efectivamente, segundos después. Los rivales cambiaron de dirección. Exactamente como había predicho. «Da miedo cuando hace eso», murmuró Uraraka. «Estoy empezando a acostumbrarme», respondió Momo. Una sincronía natural. Los movimientos comenzaron a fluir. Momo creaba herramientas. Uraraka neutralizaba obstáculos. Mei aportaba inventos improvisados. E Izuku coordinaba todo. Como si llevaran años trabajando juntos. Y por primera vez, Momo sintió algo extraño. Confianza absoluta. No necesitaba preguntarse si Izuku tomaría la decisión correcta. Simplemente lo sabía. Bakugo contra todos mientras tanto. Bakugo seguía sembrando el caos. Explosiones iluminaban el campo. «Salgan de mi camino». «Está loco». «Siempre lo estuvo», gritó Kirishima. Las gradas estallaron en carcajadas. El final. El cronómetro llegó a 0. Una sirena resonó por todo el estadio. Y finalmente, la prueba terminó. Los estudiantes comenzaron a detenerse. Agotados. Algunos celebraban. Otros lamentaban su derrota. Pero todos observaban las pantallas. Esperando los resultados. Clasificados. Los nombres comenzaron a aparecer. Uno por uno. Todoroki. Bakugo. Tokoyami. Ida. Kirishima. Momo. Izuku. Y muchos más. Los clasificados para los combates individuales. Momo al ver su nombre. Momo sonrió. Y luego. Sin darse cuenta. Buscó a alguien con la mirada. Izuku. Cuando encontró su nombre junto al suyo. Sintió un extraño alivio.
Como si una parte de ella hubiera estado esperando eso. Bakugo, bien. Izuku lo miró. ¿Qué? ¿Sigues en pie? Tú también. No por mucho. Eso ya lo veremos. Ambos sonrieron. Y por primera vez. Varias personas notaron algo. Bakugo era diferente con Izuku. Mucho más relajado. Mucho más cercano. Los cruces Present Mic apareció nuevamente. Y ahora. Las pantallas cambiaron. Mostrando los enfrentamientos. El estadio quedó en silencio. Todos observaban. Todos buscaban sus nombres. Y entonces aparecieron. Los primeros combates. Algunos favorables. Otros complicados. Y otros, capaces de cambiar el destino de un estudiante. Izuku mientras observaba los emparejamientos. Una sensación extraña recorrió su cuerpo. No era miedo. Era intuición. La sensación de que algo estaba por ocurrir. Algo importante. Muy importante. En las sombras muy lejos del estadio. Una figura observaba una pantalla. Una máscara negra descansaba sobre una mesa. Y unos ojos rojos observaban los resultados. Tomura Shigaraki. Izuku Midoriya, una sonrisa enfermiza apareció bajo su mano. Interesante. Porque mientras todo el país observaba el festival deportivo, algunas personas comenzaban a fijarse en alguien que jamás debieron notar. Y eso haría que los acontecimientos futuros fueran mucho más peligrosos. El estadio entero guardó silencio. Las pantallas gigantes mostraron los nombres de los siguientes participantes. Izuku Midoriya vs Hitoshi Shinso. Algunos espectadores parecieron confundidos. Otros comenzaron a comentar inmediatamente. Porque Shinso era conocido por poseer un don extraño. Un don difícil de enfrentar. Sala de espera, ten cuidado. Dijo Momo. Izuku la miró sorprendido. ¿Eh? Escuché hablar de su don. Momo cruzó los brazos. No sé exactamente cómo funciona, pero dicen que puede controlar personas. Izuku se quedó pensativo. Control mental. Peligroso. Muy peligroso. Gracias por avisarme. Momo sonrió levemente. Buena suerte. Por alguna razón. Aquellas palabras tuvieron más efecto del que deberían. La arena, las puertas se abrieron. El público comenzó a aplaudir. Izuku avanzó hacia el centro de la arena. Frente a él. Hitoshi Shinso. Cabello violeta. Mirada cansada. Expresión tranquila. Pero sus ojos demostraban algo. Determinación. Inicio, comiencen. Nadie se movió. Ni Izuku. Ni Shinso. El silencio dominó la arena. Y entonces, Shinso sonrió. Así que tú eres Midoriya. Izuku permaneció en silencio. Recordó la advertencia de Momo. No hablar. Shinso insiste, interesante. No obtuvo respuesta. Pensé que serías más amigable. Nada. O quizás solo eres demasiado cobarde para responder. Las gradas comenzaron a murmurar. Pero Izuku seguía inmóvil. Observando. Analizando. La paciencia se rompe. Shinso frunció ligeramente el ceño. Aquello no estaba funcionando. Normalmente las personas respondían. Se enojaban. Se burlaban. Contestaban. Pero Midoriya no. Y eso comenzaba a frustrarlo. Izuku entiende en ese momento. Confirmó algo. El don de Shinso necesitaba una respuesta. Por eso intentaba provocarlo. Por eso seguía hablando. Y por eso Izuku no tenía intención de abrir la boca. El avance sin previo aviso. Izuku corrió. La distancia entre ambos desapareció rápidamente. Shinso retrocedió. Sorprendido. No esperaba que atacara tan rápido. Impacto. Izuku esquivó un intento de contraataque. Giró sobre sí mismo. Y lanzó un golpe controlado. No excesivamente fuerte. Solo lo suficiente. Shinso perdió el equilibrio. Y cayó fuera del área de combate. Silencio durante unos segundos. Nadie reaccionó. Todo había ocurrido demasiado rápido. Resultado, ganador. Present Mic señaló la arena. Izuku Midoriya. El estadio explotó en aplausos. Las gradas. Momo sonrió. Había funcionado. Había comprendido el truco. Y había ganado usando la cabeza. Exactamente como ella esperaba. Bakugo, TCH. Kirishima lo miró. ¿Eso significa que estás impresionado? No. Suena a que sí. Cállate. Pero una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Bakugo. Porque había reconocido algo. Izuku seguía mejorando. Y eso significaba que algún día podrían enfrentarse nuevamente. Como iguales. Después del combate mientras abandonaba la arena.
Izuku escuchó una voz. Buen trabajo. Momo. Lo estaba esperando. Gracias. Supiste adaptarte rápido. Tu advertencia ayudó. Durante unos segundos. Ninguno dijo nada. Y entonces. Momo sonrió. Una sonrisa sincera. Y por alguna razón. Izuku sintió que aquella sonrisa valía más que cualquier aplauso del estadio. En las sombras muy lejos de allí. Un hombre observaba la transmisión. Vestido con un elegante traje negro. Uno de los subordinados del Shia Saikai. El joven amo está progresando. Sobre una mesa. Descansaba una máscara negra con líneas plateadas. La máscara de Zerat. Porque mientras Izuku avanzaba en el festival, el señor de los hilos rotos seguía construyendo algo mucho más grande en las sombras. Y pronto, ambos mundos comenzarían a acercarse peligrosamente. El festival deportivo continuaba. Y con cada combate, la emoción aumentaba. Las gradas estaban completamente llenas. Los aplausos. Los gritos. La emoción. Todo parecía sacudir el estadio entero. La siguiente pelea. Momo observaba la pantalla. Su nombre acababa de aparecer. Momo Yaoyorozu vs Itsuka Kendo. La joven respiró profundamente. Sabía que no sería fácil. Pero tampoco pensaba rendirse. Vas a hacerlo bien. Dijo una voz a su lado. Izuku. Momo levantó la vista. Y por un instante se sintió más tranquila. ¿Eso crees? Lo sé. Aquella respuesta llegó sin dudar. Y eso provocó una pequeña sonrisa en ella. Gracias. El combate. La batalla comenzó. Kendo avanzó inmediatamente. Sabía que darle tiempo a Momo sería un error. Pero Momo ya había previsto eso. Creó rápidamente una vara metálica. Luego una barrera. Y comenzó a obligar a Kendo a cambiar constantemente de estrategia. El público observaba impresionado. Porque aquella pelea no era fuerza contra fuerza. Era inteligencia contra inteligencia. Izuku observa desde la sala de espera. Izuku no apartaba la mirada. Sabía cuánto se esforzaba Momo. Sabía la presión que ella cargaba. Y sabía que pocas personas entendían realmente lo brillante que era. Final del combate. Tras varios intercambios, Momo logró aprovechar una apertura. Y terminó asegurando la victoria. El estadio estalló en aplausos. Ganadora, Momo Yaoyorozu. La joven cerró los ojos unos segundos. Aliviada. Y cuando volvió a abrirlos, buscó algo entre la multitud. O mejor dicho, a alguien. Izuku. Y allí estaba. Sonriendo. Orgulloso. Un pequeño momento más tarde. Mientras los demás observaban los siguientes combates. Momo terminó sentándose junto a Izuku nuevamente. Lo lograste. Dijo él. Con algo de suerte. No. Momo lo miró. Fue porque eres increíblemente buena. La respuesta fue tan sincera. Tan directa. Que por un segundo ella olvidó qué decir. Su corazón volvió a acelerarse. Y tuvo que mirar hacia otro lado. Bakugo mientras tanto. Bakugo acababa de destrozar a su oponente. Literalmente. Siguiente. Gritó. Creo que está disfrutando demasiado esto. Comentó Kaminari. Definitivamente. Respondió Kirishima. Todoroki. Los combates continuaron. Y pronto llegó el turno de Todoroki. Su dominio del hielo dejó impresionados a los espectadores. Incluso los héroes profesionales observaban con atención. Pero mientras todos hablaban de Todoroki. Y de Bakugo. Y de los favoritos. Algunos seguían observando a otro estudiante. Izuku Midoriya. Porque cuanto más lo analizaban, más difícil era ignorarlo. Una extraña sensación. Momo volvió a observarlo. Y aquella sensación regresó. La familiaridad. El recuerdo perdido. La impresión de haber conocido esos ojos antes. Pero una vez más. El recuerdo se escapó. Como arena entre los dedos. Muy lejos de Ua en una oficina oscura. Varios miembros del Shia Saikai observaban el festival. En una pantalla gigante. Y al frente de todos. Sentada cómodamente en un sillón. Eri sonreía. Hermano va a ganar. Los presentes intercambiaron miradas. Nadie se atrevió a corregirla. Porque todos sabían algo. Para la niña. Izuku no era Zerat. No era el líder. No era el criminal que aterraba al bajo mundo. Era simplemente la persona que la había salvado. El anuncio final. La voz de Present Mig resonó nuevamente. Damas y caballeros. Las pantallas cambiaron. Y aparecieron los nombres de los siguientes enfrentamientos. Los combates importantes estaban cada vez más cerca.
Y uno de ellos, podría cambiar el rumbo de todo el festival. Porque el destino ya estaba moviendo sus piezas. Y ni Izuku, ni Momo, ni Bakugo podían imaginar lo que estaba por venir. Los combates continuaban. Uno tras otro. Cada victoria acercaba a los estudiantes a la final. Cada derrota destruía un sueño. Y la tensión aumentaba con cada minuto. Sala de espera. Los participantes restantes observaban las pantallas. Algunos intentaban parecer tranquilos. Otros ya estaban pensando en su siguiente rival. Izuku permanecía sentado. Analizando. Como siempre. Pero esta vez no estaba pensando en el combate. Estaba observando a Momo. La joven revisaba algunas notas. Concentrada. Seria. Elegante. Y completamente ajena a que alguien la estaba mirando. Por primera vez en mucho tiempo. Izuku se encontró sonriendo sin motivo aparente. Interrupción, ¿qué sonrisa es esa? Izuku casi saltó de la silla. Bakugo. Por supuesto. ¿Qué sonrisa? Esa. No tengo ninguna sonrisa. Sí la tienes. No. Sí. No. Sí. Gané otra vez. Bakugo sonrió satisfecho. Eres insoportable. Y tú eres demasiado obvio. Momo a pocos metros. Momo observó la escena. Y no pudo evitar reír ligeramente. La amistad entre ambos era extraña. Muy extraña. Pero también sincera. Y eso le gustaba. Los héroes profesionales mientras tanto. En las gradas reservadas. Los héroes seguían evaluando estudiantes. Tomando notas. Haciendo observaciones. Y cada vez más nombres comenzaban a destacar. Todoroki. Bakugo. Tokoyami. Momo. E Izuku. Una conversación interesante. ¿Qué opinas de Midoriya? Preguntó un héroe. Tiene potencial. Mucho potencial. Pero siento que oculta algo. Aquellas palabras hicieron que varios giraran la cabeza. ¿Oculta algo? No lo sé. El héroe observó la pantalla. Simplemente tengo esa sensación. Un recuerdo mientras esperaba. Momo volvió a mirar a Izuku. Y por primera vez. Un fragmento de memoria apareció. Un callejón. Un niño. Cabello verde. Ojos llenos de lágrimas. Y una mano extendida. La imagen desapareció inmediatamente. Tan rápido como había llegado. Pero esta vez. Momo sintió un escalofrío. Porque estaba segura de algo. Había visto esos ojos antes. Mucho antes de entrar a Oa en las sombras a cientos de kilómetros. Una reunión estaba teniendo lugar. Miembros del bajo mundo. Organizaciones criminales. Informantes. Mercenarios. Todos observaban a una figura sentada en la cabecera. Una máscara negra. Una capa oscura. Y unos ojos verdes observando en silencio. Zerat. La liga de villanos se está moviendo. Dijo uno de los hombres. Lo sé. Respondió Zerat. ¿Debemos intervenir? Silencio. Los dedos de Zerat golpearon lentamente la mesa. Pensando. Calculando. Planeando. Todavía no. La respuesta fue tranquila. Pero firme. Primero observaremos. Nadie discutió. Porque todos sabían algo. Cuando Zerat tomaba una decisión. Siempre había una razón detrás. Regreso al festival. El rugido del público volvió a llenar el estadio. Otro combate acababa de terminar. Y las semifinales estaban cada vez más cerca. Los estudiantes comenzaban a sentir el cansancio. Pero ninguno estaba dispuesto a detenerse. Especialmente Izuku. Porque aunque nadie lo sabía. Por primera vez en años. Se estaba divirtiendo. No como Zerat. No como el líder del Shia Saikai. No como el señor de los hilos rotos. Sino como Izuku Midoriya. Un simple estudiante. Un chico que reía con su mejor amigo. Y que cada vez pasaba más tiempo pensando en cierta joven de cabello negro. Sin darse cuenta. El corazón que creía haber perdido comenzaba a sanar. El festival deportivo estaba llegando a su punto más alto. Las gradas seguían repletas. Los periodistas no dejaban de tomar fotografías. Los héroes profesionales continuaban evaluando a los estudiantes. Y en la arena, solo quedaban los mejores. La presión aumenta y los nombres de los semifinalistas aparecieron en las pantallas gigantes. El estadio estalló en aplausos. Ahora ya no se trataba simplemente de destacar. Ahora se trataba de demostrar quién era el mejor. Sala de espera. El ambiente era mucho más silencioso. Los estudiantes restantes comprendían que cualquier error podía costarles el torneo.
Izuku observaba los enfrentamientos. Mientras tanto, Momo repasaba mentalmente sus opciones. Y Bakugo parecía listo para iniciar una guerra. ¿Nunca te relajas?, preguntó Kirishima. No, respondió Bakugo. Era una pregunta retórica. Y esa fue una respuesta. Un momento inesperado. Momo se encontraba revisando algunas estrategias cuando escuchó pasos acercarse. ¿Preparada? Izuku. La joven levantó la vista. Eso intento. Vas a hacerlo bien. Siempre dices eso. Porque siempre es verdad. Momo sintió como sus mejillas se calentaban ligeramente. Y para su desgracia, Izuku parecía no darse cuenta. El recuerdo mientras lo observaba. Aquella sensación regresó. Más fuerte que antes. Un niño. Cabello verde. Un callejón. Lluvia. Y una voz. Gracias, la imagen desapareció nuevamente. Pero esta vez. Momo llevó una mano a su pecho. Porque estaba segura de algo. Aquel recuerdo era real. Y estaba relacionado con Izuku. Aunque todavía no entendía cómo. El siguiente combate Present Mic apareció en la arena. Semifinal número 1. La multitud rugió. Los participantes avanzaron hacia el campo. Y el combate comenzó. Golpes. Estrategias. Movimientos rápidos. Los estudiantes demostraban todo lo que habían aprendido. Izuku observa mientras veía la pelea. No estaba pensando únicamente en quién ganaría. Estaba estudiando. Analizando fortalezas. Debilidades. Patrones. Exactamente igual que hacía Zerat. Y durante un instante, dos vidas completamente distintas parecieron mezclarse. La del estudiante. Y la del hombre que controlaba el bajo mundo desde las sombras. Bakugo, deja de pensar tanto. Izuku giró la cabeza. Otra vez tú. Siempre. Bakugo sonrió de lado. Porque si sigues pensando así, cuando llegue tu combate ya habrá terminado. Eso no tiene sentido. No necesito que lo tenga. Izuku soltó una carcajada. Y por primera vez, Momo observó aquella escena con una sonrisa. Porque ver a esos dos juntos le recordaba algo importante. Izuku era feliz. Realmente feliz. Algo que no siempre podía verse en sus ojos. Muy lejos de Ua la noche comenzaba a caer. En una oficina iluminada por luces tenues. Eri observaba la transmisión. Sentada en un enorme sillón. Y alrededor de ella, varios miembros del Shia Saikai fingían trabajar. Aunque en realidad también estaban viendo el festival. El joven amo se ve contento. Comentó uno. Otro asintió. Porque incluso ellos podían notarlo. Cuando estaba en Ua Izuku parecía diferente. Más ligero. Más humano. En las sombras mientras tanto. Un informe acababa de llegar al escritorio de Zerat. Un nombre estaba escrito en la primera página. Liga de Villanos. Los ojos verdes permanecieron fijos sobre el documento. Y por primera vez en varios días. Su sonrisa desapareció. Porque algo estaba ocurriendo. Algo que no le gustaba. Y cuando Zerat tenía un mal presentimiento, normalmente significaba que alguien estaba a punto de cometer un error fatal. El festival deportivo había llegado a las semifinales. Solo unos pocos estudiantes seguían en pie. Los mejores. Los más fuertes. Los más determinados. Y cada combate que pasaba aumentaba la tensión dentro del estadio. La siguiente pelea, las pantallas gigantes cambiaron. Los nombres aparecieron lentamente. El estadio quedó en silencio. Izuku Midoriya vs Fumikage Tokoyami. Un murmullo recorrió las gradas. Tokoyami era uno de los participantes más peligrosos. Su don. Dark Shadow. Había demostrado una fuerza impresionante durante todo el festival. Sala de espera, va a ser complicado. Comentó Kirishima. Sí. Admitió Kaminari. Tokoyami es muy fuerte. Bakugo cruzó los brazos. Si Deku pierde aquí, es porque fue débil. Eres pésimo dando ánimo. No intentaba dar ánimo. Antes del combate mientras avanzaban hacia la arena. Tokoyami observó a Izuku. Has demostrado una gran inteligencia. Y tú una gran fuerza. Respondió Izuku. Tokoyami asintió. Será un honor. Izuku sonrió. Lo mismo digo. Comienza la pelea, comiencen. Dark Shadow apareció inmediatamente. Gigantesco. Amenazante. El público estalló en aplausos. Tokoyami no perdió tiempo. Sabía que Izuku era peligroso. Y decidió presionar desde el primer segundo. Ataque. Dark Shadow avanzó. Un enorme brazo oscuro descendió sobre Izuku. ¡Bum! El suelo se agrietó.
Pero Izuku ya no estaba allí. Había esquivado en el último instante. Estrategia mientras corría. Su mente analizaba cada movimiento. Cada ataque. Cada reacción. Y pronto comenzó a notar algo. Dark Shadow protegía a Tokoyami. Pero también reaccionaba emocionalmente. No era una simple extensión del don. Era casi una entidad propia. Las gradas Momo observaba atentamente. Sus manos estaban ligeramente tensas. Más de lo que le gustaría admitir. Porque quería que Izuku ganara. Mucho más de lo que debería importar. Bakugo nota algo, TCH. Kirishima lo miró. ¿Qué pasa? Está pensando. ¿Y? Eso significa que ya encontró algo. El plan Izuku sonrió. Ya lo había entendido. No necesitaba derrotar a Dark Shadow. Necesitaba romper el ritmo de Tokoyami. Provocarlo. Moverlo. Obligarlo a reaccionar. El momento decisivo Tokoyami lanzó otro ataque. Dark Shadow descendió con toda su fuerza. Pero esta vez. Izuku avanzó. Directamente hacia él. El público contuvo la respiración. Era una locura. Impacto en el último segundo. Izuku cambió de dirección. Dark Shadow reaccionó tarde. Y Tokoyami quedó expuesto. Solo un instante. Pero era suficiente. Izuku aprovechó la apertura. Lo empujó fuera de la zona de combate. Silencio durante un segundo. Nadie reaccionó. Y entonces, ganador. Present Mix señaló la arena. Izuku Midoriya. El estadio explotó. Reacciones. Tokoyami observó a Izuku. Y luego inclinó la cabeza. Excelente combate. El tuyo también. Ambos abandonaron la arena entre aplausos. Momo sin darse cuenta. Momo sonrió. Y sintió un enorme alivio. Porque Izuku había ganado. Bakugo, bien. Izuku giró la cabeza. ¿Eso fue un cumplido? No te acostumbres. Demasiado tarde. Por primera vez. Bakugo soltó una pequeña carcajada. Y varios estudiantes quedaron completamente sorprendidos. Las semifinales terminan, los siguientes combates continuaron. Y poco a poco. Los finalistas comenzaron a definirse. Los nombres que todos esperaban. Los nombres que habían dominado el festival. Y mientras el sol comenzaba a descender sobre el estadio. El momento más importante del torneo se acercaba. En las sombras a cientos de kilómetros. Una máscara negra descansaba sobre una mesa. Y frente a ella. Un informe acababa de ser entregado. El contenido era simple. Pero preocupante. La Liga de Villanos estaba reclutando. Los ojos de Zerat recorrieron el documento lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo. Sintió que una tormenta se acercaba. Una tormenta que tarde o temprano terminaría alcanzando a Ua y también a Izuku Midoriya. El estadio entero estaba de pie. Los aplausos. Los gritos. La emoción. Todo había llegado a su punto máximo. Después de horas de competición. Después de incontables combates. Después de demostrar su valor. Solo quedaban los mejores. Los finalistas. Las pantallas gigantes mostraban los nombres. Katsuki Bakugo y Izuku Midoriya. El estadio explotó. Nadie esperaba otra cosa. Los dos estudiantes que más habían destacado durante el festival. Y sin saberlo. Dos amigos que llevaban años buscando volver a encontrarse. Sala de espera. El ambiente era extraño. No había tensión. No había hostilidad. Solo una familiaridad que pocos podían entender. Así que llegamos. Dijo Izuku. Era obvio. Respondió Bakugo. Había otros candidatos. No lo suficiente. Izuku sonrió. Algunas cosas nunca cambiaban. Momo observa desde las gradas reservadas para los participantes. Momo observaba a ambos. Y por primera vez. Sintió algo extraño. No celos. No exactamente. Sino curiosidad. Porque la conexión entre aquellos dos era imposible de ignorar. Una conexión construida durante años. Una conexión que ella todavía no comprendía del todo. La final, comiencen. La multitud rugió. Y la batalla comenzó. Explosiones. Bakugo atacó primero. Como siempre. Explosiones iluminaron la arena. El suelo se agrietó. El aire tembló. Pero Izuku ya estaba moviéndose. Esquivando. Analizando. Adaptándose. Viejos rivales por primera vez en mucho tiempo. Ambos sonreían. Porque aquello no era una pelea. Era un desafío. Una promesa. Un sueño compartido desde la infancia. Las gradas son increíbles. Murmuró Uraraka. Sí. Respondió Kirishima. Y aterradores.
añadió Kaminari. El momento decisivo. La pelea continuó durante varios minutos. Golpe tras golpe. Movimiento tras movimiento. Hasta que finalmente, Bakugo encontró una apertura. Una sola. Pero suficiente. Una explosión controlada lanzó a Izuku fuera de la zona de combate. Silencio. Y entonces, ganador. Present Mig levantó el brazo. Katsuki Bakugo. El estadio estalló. Después de la pelea Izuku se incorporó lentamente. Algo adolorido. Pero sonriendo. Lo lograste. Bakugo se acercó. Y extendió una mano. Un gesto simple. Pero que significaba mucho. Izuku la tomó. Y Bakugo lo ayudó a levantarse. Te faltó poco. Dijo Bakugo. La próxima vez. Respondió Izuku. Sí. La próxima vez. Momo mientras observaba aquella escena. Una sonrisa apareció en su rostro. Porque entendió algo. Izuku no necesitaba ganar para demostrar quién era. Ya lo había demostrado durante todo el festival. Ceremonia de premiación más tarde. Los finalistas subieron al podio. Los aplausos llenaron el estadio. Miles de personas celebraban. Y las cámaras capturaban cada instante. Bakugo. Izuku. Los demás participantes. Todos habían dado lo mejor de sí. Un instante especial cuando la ceremonia terminó. Los estudiantes comenzaron a retirarse. Y fue entonces cuando Momo alcanzó a Izuku. Midoriya. ¿Sí? Momo dudó unos segundos. Algo poco habitual en ella. Estoy orgullosa de ti. El silencio duró apenas un instante. Pero para Izuku. Aquellas palabras tuvieron más valor que cualquier medalla. Gracias. Y la sonrisa que compartieron en ese momento. Fue más sincera que cualquier otra durante todo el festival. Esa noche la ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. Las noticias hablaban del festival. De Bakugo. De Todoroki. De los nuevos talentos de UA pero muy lejos de allí. En una oficina silenciosa. Una máscara negra volvió a cubrir un rostro familiar. Los ojos verdes desaparecieron tras las sombras. Izuku Midoriya se desvaneció. Y Zerjad regresó. Frente a él. Varios informes esperaban sobre un escritorio. Entre ellos. Uno llamó inmediatamente su atención. Actividad inusual de la Liga de Villanos. Zerjad abrió el documento. Leyó las primeras líneas. Y su expresión se endureció. Porque aquello no era un simple movimiento. Era el comienzo de algo mucho más grande. Algo que amenazaba no solo al bajo mundo. Sino también a UA y a las personas que más le importaban.